una superficie cuadrática en el espacio es una ecuación de segundo grado. Existe una ecuación general de las superficies cuadráticas, de la cual se derivan las siguientes figuras geométricas: elipsoide, paraboloide elíptico, hiperboloide de una hoja, hiperboloide de dos hojas, paraboloide hiperbólico y cono. Se muestra en pantalla la fórmula general de estas mismas. Como tal, se conocen 11 tipos de superficies cuadráticas, de las cuales solo destacan 6 y son las de las que se mencionaron anteriormente. Tenemos la elipsoide, que es una esfera imperfecta, la hiperbólica de una y dos hojas, que es una sección cónica, el cono, que es una figura geométrica de superficie irregular. La paraboloide elíptica es una parábola vertical con la concavidad hacia abajo a lo largo de la otra. Es perpendicular como una antena parabólica. La paraboloide hiperbólico. La superficie que está doblemente arreglada, por lo que se puede construir a partir de rectas. Su forma común se asimila a una silla de montar o a ciertas papas fritas. ¿Qué son las superficies cuadráticas? Una superficie cuadrática o cuádrica es la gráfica de una ecuación de segundo grado con tres variables, x, y y z. La fórmula general de la ecuación es la fórmula que estamos viendo ahorita mismo en pantalla. Una superficie cuadrática debe tener un eje de la superficie que corresponda a la variable, que es el coeficiente negativo. Hay que añadir que las trazas dadas en los planos de las coordenadas paralelas a un eje son rectas que se van a intersectar. El eje de la superficie va a corresponder a la variable lineal. De hecho, existen 11 tipos, de los cuales son elipsoide, hiperboloide de una hoja, hiperboloide de dos hojas, paraboloide hiperbólico, paraboloide, hiperbólico, conos, cilindro circular recto con el eje, cilindro parabólico, cilindro elíptico con el eje Z, cilindro hiperbólico con el eje Z. Elipsoide es una superficie curva cerrada de tres secciones ortogonales, originadas por planos que contienen dos ejes cartesianos para planos. La ecuación de un elipsoide estándar en el sistema de coordenadas x, y, z es las variables al cuadrado que den como resultado 1 y su volumen se calcula 4/3 pi ABC. Además, se puede observar que en la forma natural de los huevos tienen forma de un elipsoide. De igual forma arquitectónica corresponde al Centro Nacional de las Artes Escénicas. Pekín, China 2007, se trata de un edificio que está rodeado por un lago artificial. La hiperboloide de una hoja. Es una superficie de revolución generada por rotación de una hipérbola alrededor de uno de sus dos ejes de simetría. Para su cálculo es igual a la elipsoide. Sin embargo, el término z es negativo. X serán hipérboles, y serán elipse y L será z. De igual forma dan como resultado un 1. Su aplicación tiende a formarse cuando explicamos los diseños de plantas nucleares, torres de aeropuertos y en centrales de energía nuclear. El cono o embudo. En sí es similar en cierta forma a un hiperboloide de una hoja. Su forma está formado por una superficie lateral curva y cerrada, y tiene un punto de convergencia del que emergen dos formas cónicas. Su cálculo se basa en la obtención de la apertura, su altura y radio. Por parte de los cálculos provienen de los cálculos del triángulo y del círculo. Tal como se puede observar en la imagen, cumple con esas características. Y bueno, algunos de estos ejemplos de ellos son los embudos industriales, utilizados para decantar líquidos a otros recipientes en forma de un cono con una boquilla. El hiperboloide de dos hojas es una revolución de una hipérbola sobre el eje por el que sí pasan los vértices, dando como un resultado una figura segmentada. La ecuación es similar al elipsoide, pero de los tres cuadrados solo hay uno positivo. También se puede ver como análoga a la ecuación del hiperboloide de una hoja, pero con el término independiente cambiado de signo.
y lo representa según como se puede ver en la imagen. Hay que decir que lo podemos emplear en el campo de la arquitectura para diseños de edificios modernos o diseños de interiores, al igual como un embudo dentro de un laboratorio químico. La paraboloide elíptica es una superficie con curva resultado de rotar una parábola en 2 dimensiones sobre un eje. Su forma está inspirada en las antenas parabólicas, las lámparas sordas, los faros de los autos. Además, si ponemos una bombilla encendida en una parábola, sus haces de luz serán reflejados y los rayos serán perpendiculares. Los cortes con planos X son parábolas. Los cortes con planos Z son elipses. Para Z es igual a 0. Se obtiene del vértice del paraboloide el origen del sistema de coordenadas. Para Z0, los cortes son vacíos. El eje del paraboloide es el eje Z. Y lógicamente también tiene su expresión. Por último tenemos el paraboloide hiperbólico. Es una superficie doblemente arreglada por lo que se puede construir a partir de rectas. Por su apariencia, también se le denomina superficie de silla de montar. Los cortes con planos X son parábolas. Los cortes con planos Z son hipérbolas. En el caso del paraboloide hiperbólico, se dice que el origen es un punto de silla y se expresa como se muestra en la imagen. Hay que decir que las Pringles Potato Chips son un buen ejemplo de que las geometrías son comunes, al igual que las sillas para montar caballos, ya que su geometría pues casi está en todas partes. Y bien, hemos llegado a la conclusión. Damos como conclusión que este tipo de superficies cuadráticas tienen una fuerte implicación en el uso y aplicación que se le da en la actualidad. Y es que gracias a las formas geométricas podemos hacerles muchos usos, como lo es en la construcción de obras de arte, estadios de fútbol, edificios, en algunos alimentos, entre otros. A pesar de que son varias las superficies, solo se destacan 6 superficies cuadráticas, ya que son más realistas y además básicamente están presentes en nuestra vida diaria. Y por último tenemos las referencias.